Chava Chalón a todos. Nuevamente quien les habla, el Robert Walter de la Keilah en su presencia, ubicada en Roselle, New Jersey. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se conecta con nosotros vía este medio Facebook Live y eventualmente vía YouTube. Esperamos que nuestras enseñanzas estén siendo de bendiciones para su vida y que usted pueda seguir indagando, introduciéndose más en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento de los profetas y lo que representa también estar en el camino del Mesías, de nuestro Redentor, de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach. Para mí nuevamente es un honor, Shabbat tras Shabbat, poder traer esta enseñanza de Parashat en la cual queremos aprender un poco más acerca del concepto de lo que trae cada parashá, por decirlo de esta manera. Y esta parashá, como siempre digo, es una parashá que marca muchos precedentes, marca en la vida espiritual de aquel que quiere caminar en las sendas de la Torá, guiado por el Ruach HaKodesh y a través del mérito del Mesías, poder transformar su vida de esclavitud a una vida libre. Y esto lo digo con el fin de que podamos todos alcanzar la estatura del varón perfecto y poder llegar a estar algún día delante de la presencia de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Estamos en el día 27 del mes de Tevet del año 5782 de la creación. Como hemos hablado, como lo he dicho, este mes en lo que es el mundo místico de la Cábala se le llama el mes del ojo abierto. Y es muy interesante porque vuelvo y repito que en todo momento tenemos que tener literalmente los ojos abiertos, no solamente hablando desde una perspectiva natural, sino también una perspectiva espiritual para ver qué es lo que hay dentro de nosotros, cuál es el camino que yo debo de seguir correctamente y cómo lo debo de hacer. Pero si estoy dormido, entonces lógicamente no voy a poder discernir las áreas que me hacen tropezar constantemente. Por eso dice la palabra, levántate tú que duermes, que te ha alumbrado la luz. En otras palabras, que el texto nos lleva a una reflexión que si muy posiblemente tropezamos con la misma piedra, de pronto falta luz en nuestro caminar. Y eso es muy interesante poderlo reconocer cuando yo estoy tropezando con la misma piedra. Pedirle al Boreolán, al Creador del universo, que de su luz divina pueda traer hacia mí para yo no tropezar en este camino, el cual es un camino angosto, un camino estrecho, pero que ese mismo camino angosto y estrecho nos va a llevar a un lugar que tanto deseamos, poder estar en la era mesiánica, poder estar deleitados en la presencia de nuestro Mesías y a través de él también poder adorar con todo nuestro corazón, con un corazón sincero, como dice la palabra en la Brija de Shah, que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Pues ese es el deseo de Shabbat tras Shabbat, poder aprender de los conceptos de cada parashat, para así poder adorar al Eterno de esa manera, en espíritu y en verdad, porque ese es el fin de todo. El fin de todo es teme a Adonai y guarda sus mandamientos. Ese es el fin de todo, porque el hombre está imbuido de la vanidad y la vanidad no nos lleva a ningún lugar bueno, nos hace tropezar constantemente. Pero bueno, como el lema de esta parashá y como el lema de esta Kehilá, cada Shabbat, venimos a hablar de Torah y a eso es pues que nos estamos dedicando Shabbat tras Shabbat. Una parashá, la parashá número 14, si no estoy mal, la parashá número 14 llamada Baerá, me mostré, eso ubicada en Éxodo capítulo 6, versículo 2, al capítulo 9, versículo 35. La haftará de esta parashá y la brija de Shah están ubicadas en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 25 al 29-21. Y la brija de Shah ubicada en el libro de Romanos, capítulo 9, 14 al 17, segunda de Corintios 6, 14 hasta el 7:1. Interesante que la haftará de esta parashá nos habla de que el Creador va a volver a retornarle la hermosura a Misraim, hermosura que perdieron debido a la vanidad de su corazón, debido a la dureza de su corazón, y que él volvería a establecer en Misraim la belleza que ella tenía.
Y eso es muy interesante lo que está diciendo el profeta o el Eterno a través del profeta, porque nos lleva a una reflexión. Y la reflexión es que si el Eterno hizo esto con una nación que se llenó de orgullo, se llenó de soberbia y quiso ser más grande que todas las naciones sin darle la gloria al Creador, y el Eterno la llevó a ese nivel tan paupérrimo, por decirlo de esta manera, si ustedes lo ven, que hasta el día de hoy Egipto es una nación literalmente seca, ¿sí? Es un desierto literalmente. Quiere decir que según lo que dice el profeta, Misraim no era de esa manera, porque si el profeta está diciendo de que la retornaría a su belleza primera, entonces quiere decir que era una nación no solamente próspera en lo que es lo que es próspera económica, sino en lo que es próspera en su belleza de tierra que era, ¿no? Entonces, bueno, empecemos con la introducción. ¿Qué es exactamente una redención espiritual? En esta parashá me tomé la idea de introducir el concepto de una redención. Nosotros hemos estudiado el año pasado todos los conceptos que representaban permítame un momentico aquí, cada castigo que trajo el Eterno sobre Israel, lo que representaban ellos ser esclavos, porque sobre ellos habían hombres o personas que tenían poder, en el caso lo que representaba el esclavo, ¿no? Y hemos visto de que casi todas las plagas y el azote del Eterno sobre Misraim están ubicadas en el libro de Revelaciones. Basado en ese conocimiento que ya teníamos o que ya entendemos por ende, de que la razón por la cual el Eterno comenzó a darle tan duro a Egipto era porque tenía un pueblo esclavizado, era porque la dureza de su cabeza espiritual llamado Faraón, ya dentro de él existía una dureza de corazón, y el Eterno permite que a través de esa dureza de corazón siga endureciendo más el corazón de Faraón hasta que pueda él reconocer al único Elohim que tiene poder y gobierno sobre todas las cosas. Entonces me di a la idea de investigar un poco más acerca del concepto que es exactamente una redención espiritual, porque nosotros tenemos la idea de que cuando caminamos al aceptar al Mesías, pues bueno, somos redimidos, somos perdonados, pero nos olvidamos de las responsabilidades que hay en ella, y que al olvidarnos o al no conocer las responsabilidades que hay, lógicamente pues tropezamos. Y eso no es exactamente lo que un redimido a través del Mashiach no debe de hacer. ¿Por qué? Porque tenemos ejemplos de la Torá, en este caso el libro de Shemot, el libro de Éxodo, donde vamos a poder ver parashá tras parashá todo lo que conllevaba sacar a una nación de medio de una esclavitud, no solamente natural, sino también una esclavitud espiritual. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a comprender lo delicado que fue o que es y que será ser redimidos a través del Mashiach. Porque si seguimos tropezando con la misma piedra, pues lógicamente lo que vamos a hacer, creo que lo dije en unas parashas anteriores, lo que vamos a hacer es poner por menos ese sacrificio que se nos dio, y que por medio de ese sacrificio, puedo yo estar delante de la presencia de mi Elohim, porque no tenía mérito y no tengo mérito alguno de poder estar delante de su presencia. Entonces, ¿qué es exactamente una redención espiritual? Es la capacidad de servir al Eterno con total compromiso, al grado de que la persona no tiene una agenda privada en absoluto. Torah, Baerá, el tratado Baerá 56a. ¿Qué quiere decir esto?
En Éxodo 6, del versículo 3 al 4 dice, y Elohim habló a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre, el Yuhei-Bajei. O sea, es solo mediante a una revelación del Yuhei-Bajei, o lo que quiere decir más bien, que es solamente a través de una revelación del Yuhei-Bajei, un nombre que representa al Eterno tal como trasciende todo límite, lo cual le permite al humano llegar a estar genuinamente comprometido con el Eterno más allá de su propia agenda. ¿Qué quiere decir de su propia agenda? Que cuando yo le voy a servir al Eterno es no interponiendo mi vida o mis propósitos o exigiendo mis propósitos al propósito del Creador. En otras palabras, que cuando yo le voy a servir a mi Creador, yo tengo que apartar mis deseos, mi razonamiento, mis anhelos, todo lo que representa mi humanidad para poderle servir a Él. Es por eso que cuando Él habla, yo me presenté a mis siervos, a Abraham, a Isaac y a Jacob como Shaddai. Lo que les estaba manifestando era una manera en la cual Él podía manifestarse en medio de la necesidad que cada uno de ellos tenía. Pero ahora yo me voy a presentar delante de ellos como el Yuhei-Bajei siempre y cuando tus agendas, tus anhelos, tus propósitos no se interpongan en mis deseos. Que eso es lo que nosotros necesitamos hacer. En Isaías capítulo 11, 9 dice, nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento de Adonai, como cubren las aguas el mar. Entonces, cuando yo no impongo mis agendas, cuando yo no impongo mis argumentos, mis deseos, entonces yo voy a poder llevar el conocimiento del Yuhei-Bajei sobre toda la tierra, así como las aguas cubren la mar. Ahora bien, veamos a la parashá. Vaerá, Shemot, Éxodo 6, 2 y 3 dice, Vayedaber Elohim el Moshe, Vayomer Elá, Ani Yuhei-Bajei. Vaerá el Abraham, el Isaac, el Jacob, el Shaddai, Ushmi Adonai, Nodati Lahem. Yahweh se dirigió a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Yo me manifesté a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre esencial, Yuhei-Bajei, no me di a conocer a ellos. Ahora bien, para entender la respuesta de Hashem a Moshe, tenemos que leer el capítulo anterior, sus dos últimos versos, y lo entenderemos. Creo que... Sí, esto se lo repetí, perdón. Ahora bien, Éxodo 5:22, los dos últimos versos del capítulo anterior, los últimos versos. Moshe regresó a Yahweh y dijo, Yahweh, ¿por qué has tratado a este pueblo tan terriblemente? ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? Porque desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha tratado terriblemente con este pueblo. Pero liberando tú, no has liberado a tu pueblo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Moshe se encontraba desanimado porque él creía que el Eterno estaba corto en actuar y en ayudar, ya que su desánimo se debía a que él estaba muy impresionado por el faraón y no tan impresionado por lo que Hashem estaba haciendo. Esto es muy interesante porque muchas veces nosotros nuestros ojos se abren muchas veces más fácilmente a las cosas que suceden o que pasan a nuestro alrededor. Vamos a ponerlo de esta manera, muchas veces miramos la prosperidad de otro sin ver el propósito que el Eterno tiene en mi vida, y entonces me enfoco en lo que otra persona está prosperando, está creciendo, y no estoy viendo que Hashem está haciendo un trato conmigo para poderme elevar. Precisamente parece ser que Moshe está viendo más el poder de Faraón que el poder del mismo Hashem. Y eso nos lleva a nosotros a una reflexión de entender que sobre todas las cosas el Eterno es el que tiene poder,
que Él fue el que creó todo y que todo sucede por un bien, por un buen propósito. En el libro de Santiago, capítulo 1:8 dice, porque es hombre de doble ánimo, es inestable en todos sus caminos. En otras palabras, que una persona que pone más sus ojos en las cosas que lo rodean, en el mundo, y que dice que está en el Eterno, pero no cree con una emuná verdadera, una emuná sincera, pues es un hombre de doble ánimo. Y una persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Un día está bien, un día está mal. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en lo que Faraón está haciendo y no lo que Hashem va a hacer en esa persona. Y eso nos lleva a una reflexión muy importante, que si andamos en este camino y entendemos la redención que viene a través del Mesías, entonces nosotros vamos a poder claramente entender que ese sacrificio no fue en vano, sino que tiene un propósito eterno y que ese propósito eterno se tiene que cumplir siempre y cuando yo, en mi manera de vivir, conscientemente caminando, sepa de que todo aquello que haga mal, lo único que va a hacer es apartarme de la voluntad divina. ¿Qué nos enseña esto? Que no importa cuán grande sea la revelación que alcance el ser humano, el Eterno y su verdad siempre se mantendrá insondable. En otras palabras, es un Elohim difícil de averiguar, indagar o investigar. Es por eso que el Eterno le enseñó a Moshe a buscar constantemente la verdad interna de todo lo que sucede a su alrededor y no desesperar si las cosas se ponían difíciles. Ese es el deseo del Creador, que cuando las cosas se están poniendo difíciles, que cuando Faraón está aún más apretando, que no quiere escuchar, porque ¿cuál fue el mandado de Hashem a Moshe? Ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo a adorarme. Entonces vemos de que hay, y adorar, hemos visto y hemos entendido que el concepto de adorar no es solamente cantar cánticos, alabanzas y adoraciones, sino que adorar también es un modo de vida correcto delante de mi Creador. En otras palabras, que cuando yo hago lo correcto, cuando yo camino en la senda del Creador, no pecando, no cayendo en el Lashon Hara, no cayendo en el Yetzer Hara, yo adoro a mi Rey en todas las cosas que hago. Es por eso que el Eterno necesitaba manifestarse ahora de una manera diferente, no solo al Moshe, porque aunque Moshe ya sabía el nombre de Elohim, como lo vimos la parasha pasada, que le dije yo seré, ese yo seré está incluido cómo el Eterno se iba a revelar a Israel por medio de las aflicciones que ellos tendrían eventualmente. Esta es la razón por la cual el Eterno dice, no les revelé mi nombre. ¿Por qué? Porque si el Eterno le revelaba el nombre, lógicamente el hombre que hace cuando algo se le revela, se relaja. ¿Usted sabe por qué hay tantos accidentes automovilísticos? ¿Sabe por qué? Porque el hombre se relaja manejando. ¿Usted sabe por qué el porcentaje más bajo de accidente son los de los aviones? Porque un piloto tiene que estar atento en todo momento, porque él sabe que está en los aires y si se caen, todos morirán. Esa es la diferencia de manejar un avión y manejar un carro. Porque cuando manejamos un carro, creemos que tenemos el control porque estamos en la tierra. Y tenemos el control de eso. Pero un piloto, uno que maneja un avión bien grande, sabe de que si él no está atento y hay algo que no le está funcionando, tiene que saber qué debe de hacer, cuándo tiene que bajar la altura, cómo tiene que aterrizar, porque hay vidas que están en las manos de esa persona. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que cuando la conciencia de la persona está en exilio, es muy difícil reconocer al Yuhei Bajei. Y como resultado, la compasión de Yuhei Bajei se mantiene oculta al nombre. En otras palabras, que lo que quería el Eterno ahora, a través de Moshe, era comenzar a revelarle cada vez que Israel comenzara a sentir una liberación, no solamente natural, sino una liberación espiritual, la revelación del Yuhei Bajei iba a venir paulatinamente a su pueblo. Esto nos enseña
el texto, esto nos lo enseña más bien el texto siguiente, donde el Eterno le da una respuesta clave a Moshe y le dice en el libro de Éxodo capítulo 6-7, yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Yuhei Bajei, quien los liberó de la tiranía de los egipcios. En otras palabras, que cuando él comienza a revelarse de la manera como se estaba comenzando a revelar a Israel, y cuando comienza a revelarse paulatinamente a nuestras vidas, entonces yo conoceré quién es Yuhei Bajei. ¿Por qué? Porque si yo digo, lo conozco, me puedo relajar y puedo decir, él me ama y me perdona. Y ese es el error que hay del concepto de ser redimidos. Me confié, él es mi salvador, él es mi redentor, ahorita camino confiado, todo va a ir bien, soy próspero, nunca derrotado, toco y es mío, piso y es mío. Eso no es así. Eso es una persona que se confió y no estuvo atento. Esto nos enseña que el ser humano debe ser constantemente consciente del Eterno y sus milagros, con la conciencia refinada del conocimiento del Eterno, y con esa conciencia podrá dejar su exilio. Por eso que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, capítulo 21:3, oí una gran voz del trono que decía, miren, la Shejinah, la presencia de Yuhei Bajei está con la humanidad, y él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, y él mismo, Yahweh, con ellos será su Elohim. Esa es la promesa final de aquellos que perseveren y puedan alcanzar la corona y la corona de vida. Ahora, ¿qué entendemos de todo esto? Que la revelación de uno de los nombres del Eterno implica no solamente el conocimiento de la pronunciación o la escritura del nombre, sino la revelación de una acción por medio de la cual Hashem se relaciona. Lo que pasa hoy en día, y esto creo que es un problema que hay, creo, que muchos piensan que simplemente por decir, es que el nombre es este, el nombre es este, el nombre es este, con eso la tengo ganada. Y no entienden de que, vamos a ponerlo en esta perspectiva, el nombre innombrable, como dice el judaísmo, con sus 4 letras, el Yuhei Bajei, el tetragramatón, hay muchas comunidades que se les exige decir ese nombre, sin tener temor verdaderamente lo que representa ese nombre. Y no solamente sin tener temor de lo que representa ese nombre, sino sin tener temor a que haya una falencia muy grave, muy grande dentro de su alma, y entonces pronuncie su nombre en vano. Porque pronunciar el nombre en vano no es cómo lo pronuncio o dónde está la acentuación o no, la acentuación del nombre, sino pronunciar el nombre del Eterno en vano es cuáles son las obras que yo hago, y esas obras van a demostrar al Elohim que yo estoy adorando. En otras palabras, que si yo digo el nombre de las 4 letras, el Yuhei Bajei, y le digo a la gente, él no se llama Jehová, no se llama así, se llama así, pero yo tengo una vida llena de orgullo, llena de mentiras, llena de soberbias. Entonces estás diciendo el nombre en vano, porque ese nombre no te está llevando a una sanidad, no te está llevando a una liberación ni a una salvación. Eso se llama hipocresía, y el Eterno lo ve de esa manera. Pero cuando tú confiesas el nombre del Creador de la manera correcta, no solamente de la manera correcta en tus acciones, entonces glorificas el nombre del Creador. Por eso en esta Keilah somos temerosos de hablar el nombre del Creador simplemente cuando estamos en Shabbat, pero cuando estamos fuera de Shabbat, pues tenemos que ser conscientes. Nos estamos enfrentando a circunstancias difíciles cada día, a retos, y que esos retos, si no estamos bien fortalecidos, bien cimentados, con mucho temor en el corazón, pues desafortunadamente lo que vamos a hacer es pronunciar el nombre del Creador en vano. Cuando algo se nos revela, somos responsables absolutos de esa revelación. Y el Eterno pedirá cuentas
de eso que se nos reveló. Esto te lo digo como no con modo de temor, sino que tengas conciencia de que cuando digas, no, pero este es mi nombre, este es el nombre del Eterno, y así se debe pronunciar, y así se debe decir, pero si tienes una falencia y la gente lo ve, estás pronunciando el nombre del Eterno en vano. Ahora, cada nombre revela una acción que está de acuerdo al significado. Esto quiere decir que hay una acción implicada en la revelación del nombre de Yuhei-Bajei. Y esa acción todavía no había sido revelada en su totalidad a los patriarcas, pero sí les fue revelada la acción que está implícita en el nombre de Shaddai. Entonces vamos a ver el nombre de Shaddai. El nombre de Shaddai puede entenderse principalmente de dos maneras: el Todopoderoso o el Todosuficiente. El Eterno quiere ser más que Elohim omnipotente, el Shaddai. Él quiere que nosotros lo conozcamos personalmente como al Elohim que hace promesas y las cumple, en el cual podemos confiar para cualquier cosa. Es por eso que nosotros cuando vemos que el Todopoderoso se le reveló a Abraham, lo que le estaba diciendo es que el que había creado todo se le reveló a él. Cuando se le reveló a Jacob, se le reveló el todo suficiente, de que Jacob no iba a tener ninguna necesidad siempre y cuando mantuviera en los caminos de Hashem. Y a Isaac, el todo suficiente cuando él estaba en su peregrinación buscando una esposa, y que él era el que lo saciaría así como sació a su padre Abraham y eventualmente a sus hijos. Ahora bien, podemos sacar la conclusión de que los patriarcas no habían conocido el carácter y la manifestación de la misericordia del Eterno como ahora los hijos de Israel lo iban a experimentar. En Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: por siempre, desde la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto su eterno poder como su naturaleza divina, han sido vistas claramente porque pueden ser comprendidas por todo lo que ha hecho. Por lo tanto, no tienen excusa. Y ahorita, basados en eso, vamos a poder entender el verso, lo que dice el Shemó un poco más claro. Shemó capítulo 3, cuando dice del 7 al 9. Y Hashem dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. En otras palabras, esta versión nos está diciendo que Hashem se ha manifestado de diversas maneras, pero que a la misma manera es consciente del sufrimiento, pero que ese sufrimiento lo tiene que llevar a una manifestación aún más grande para que se manifieste lo que verdaderamente representa el Yuhei-Bajei a su pueblo. En otras palabras, y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. En otras palabras, el Eterno, a través de sus manifestaciones, entiende cuál es la condición del ser humano, y a través de esa condición, bien sea alta espiritualmente, media o baja, Él se revela para que yo no me quede en esa condición lineal baja, no me quede en esa condición de entendimiento del Eterno media, sino que eleve quién es Él para mí. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Israel necesitaban una redención para poder salir de Egipto. En otras palabras, que ellos, para poder ver la manifestación del Yuhei-Bajei, solamente iba a ser entendida a través de la redención. Es por eso que nosotros decimos que la sangre de Mashiach lavará nuestras conciencias al final de la peregrinación. ¿Por qué? Porque ahí se nos revelará completamente lo que verdaderamente significa andar en los caminos de Yuhei-Bajei. ¿Por qué? Porque ya no tropezaremos con la misma piedra. Ya esta carne, como dice, esta carne corruptible se vestirá de incorruptible. Ya mi Yetzer Hará estará gobernada por la presencia divina manifestada a través del Mesías. Y Shemó 15:13 dice: en tu misericordia has guiado al pueblo que has redimido. Con tu poder los has guiado a tu santa morada. Entonces,
¿Cuál es la intención de la redención? Según Shemó, capítulo 15, nos está diciendo que en esa misericordia en la cual nos lleva a una redención es para que nosotros podamos estar delante de su santa morada, no caminar en mis propios caminos, no en mis propios planes o en mis propias agendas, sino estar delante de mi Creador. Deuteronomio 9:26 dice: y oré a Hashem y dije: oh Señor eterno, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad, que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte. Ahora, ¿qué está pasando? El problema aquí es que como ya eran esclavos, ya eran posesión de Faraón. Esto implica que Hashem no podía sacarlos de Egipto sin el permiso de su dueño. Es por eso que Moshe le ruega a Faraón que los deje ir, que los deje salir a hacer sacrificio al Eterno. Pongan cuidado, porque no les está diciendo déjanos salir, que no, déjanos libres, sino que les está diciendo déjanos salir a adorar o hacer sacrificios a Adonai. Nosotros sabemos el contexto que Faraón le dice, bueno, pues entonces háganlo aquí. Ahí ya hay historia, egiptología, que eso no lo vamos a tocar el día de hoy. Pero sabemos de que Moshe no quería hacer sacrificios porque el animal que ellos iban a sacrificar era venerado en Egipto. Era un dios en Egipto. En ese 5:3 dice, y ellos dijeron, el Elohim de los hebreos se ha encontrado con nosotros, por favor, déjanos. Unas versiones dicen, te rogamos, déjanos, te rogamos, ir a la jornada de 3 días. 3 días representa redención dentro del desierto para que podamos sacrificar para Yahweh nuestro Elohim. De lo contrario, Él nos golpeará con plaga o con la espada. Una pregunta, ¿Hashem le había dicho esto a Moshe? No vemos en ningún texto que Hashem le había dicho, si tú no vas y no vienes a adorarme, yo te voy a golpear con plaga, con espada. Él no se lo había dicho, ¿cierto que no? Entonces, ¿qué hay detrás del texto? Detrás del texto lo que existe es que si la intención de Moshe no era verdaderamente indicar o enseñarle a su pueblo como el justo, como el sadí, de enseñar a su pueblo que ellos tenían un solo rey y que a ese era el único que debían de adorar, ahí él sí los golpearía. Porque el trabajo de Moshe era enseñarle a una nueva generación que solamente a Yuhei y Bajei adorarán y solamente delante de él se postrarán. Y si Moshe no iba a hacer la tarea y hacer el esfuerzo de decirle a Faraón, déjanos ir al camino de 3 días para que hagamos un sacrificio y adoremos a nuestro Elohim, entonces ese golpe que venía sobre Egipto también venía sobre los hebreos. ¿Por qué? Porque el Eterno necesita ver la intención de mi corazón. Aunque Él ya la conoce, Él necesita ver cómo yo me estoy moviendo conforme a la intención de mi corazón. Porque yo le puedo decir, yo te amo, yo te adoro, tú eres mi rey, tú eres mi padre, tú eres mi Abba, pero la intención de mi corazón es salir de Shabbat y seguir pecando y profanando lo que es su nombre, entonces el castigo y el látigo va a venir. Por eso tú vas a ver que cuando Él los saca de Misraim, ellos tenían un corazón todavía duro. ¿Qué nos enseña la historia? La historia bíblica nos enseña que nosotros, cuando ya fuimos redimidos, que el pueblo fue redimido y pecó, y que nosotros ahorita tenemos una redención aún mayor a través del Mashiach, y que si seguimos pecando, el látigo nos golpeará, el castigo nos golpeará, la espada nos golpeará. Miremos Apocalipsis, que le dice a las Quejilot, a todas aquellas que estaban, por decirlo de esta manera, torcidas, corruptas, yendo por un camino incorrecto, le dice que se enderezcan. ¿Por qué? Porque es de la manera que el Eterno va a que su pueblo otra vez se conduzca por el deseo de su propósito. En Romanos 13:3, porque los gobernantes no son para atemorizar a los que tienen buena conducta, sino para los que tienen la mala. Tienen mala. ¿Quieres vivir sin miedo hacia la persona en autoridad? Entonces sencillamente haz lo que es bueno y tendrás su aprobación. Porque Él es un siervo de Yahweh, está allí para tu beneficio. Pero si haces lo que es malo, teme, porque no es por nada que Él tiene el poder de la espada, porque Él es el siervo de Yuhei Bajé. Allí está como el vengador,
para castigar a los que hacen el mal. Esto es un texto muy mal interpretado en este tiempo también, porque dice, bueno, la autoridad la tiene, no voy a decir porque no lo puedo decir, la autoridad la tiene, sí, y entonces tenemos que obedecer, tenemos que ver el contexto de lo que está diciendo Romanos, voy a decirlo para que no hayan palomas ahí volando. Lo que dicen las autoridades aquí, o el presidente, tienes que hacer esto, ponte lo otro, no te lo pongas, todas estas cosas que salen. Entonces, pero lo que está diciendo el libro de Romanos no está hablando en ese contexto, está hablando de una autoridad celestial, y que esa autoridad celestial se le da delegada a un Elohim que camine en sus caminos y guarde lo que el Eterno le está diciendo que guarde. Lógicamente está hablando en una comunidad de romanos subyugados por Roma, pero que aquel que hace la voluntad del Creador y camina en sus sendas y hace y se vuelve un juez justo, una autoridad justa, como el romano que, ¿cómo se llamaba? Cornelio, ¿sí? Tenía poder, pero Cornelio hacía las cosas correctamente y era un hombre que tuvo manifestación de Rúa. Y el Eterno lo fortaleció, lo favoreció, y pudo él y su familia y todos los que estaban bajo su poder reconocer al Mesías y estar en el reinado, o más bien o estar bajo el gobierno del Mesías. Ahora bien, en Romanos 13:15 dice, 13:5, otra razón para obedecer, aparte del temor al castigo, es por el bien de la conciencia. ¿Sí? Y esto es muy interesante, porque yo siempre he hablado de la conciencia, y digo lo que dice Hebreos capítulo 9, que el Mesías lavaría nuestra conciencia. Y yo creo que es una de las cosas que menos meditamos, que es lavar la conciencia. ¿Verdaderamente soy consciente del pecado? ¿Verdaderamente soy consciente de que hay que mi teshuvá es una teshuvá, un retorno genuino, sincero? Verdaderamente soy consciente de que el Mesías murió por mí. Verdaderamente soy consciente de que el pecado me aleja de la providencia divina. Soy consciente de que cuando peco, yo y mi casa recibirán castigo. Soy consciente de que cuando hablo mi boca contra una persona lo estoy matando sin necesidad de tener un arma en mi mano. Soy consciente de que cuando estoy robando no solamente robo algo natural, por decirlo, sino que le puedo robar la paz a una persona, la tranquilidad a una persona con algo, un chisme o un bochinche que haya salido de mi boca, una mentira que haya salido de mi boca. Soy consciente de la gravedad y de la consecuencia tan grande que hay cuando hago algo incorrecto a lo que el Padre me dice que haga. Entonces, cuando somos conscientes de eso, no fallamos y le damos nosotros el poder de nuestra vida al Eterno para que Él, a través de su Rúa, nos dé conocimiento, nos dé entendimiento, nos dé comprensión de lo que leemos, para así no errar. En ningún momento está escrito que Hashem ordenó al faraón que soltara al pueblo. Es por eso que el Eterno no puede cometer ningún acto de injusticia, porque iría en contra de su propia palabra. Por eso cada uno tiene su propio gobierno. Y aquí lo que hablábamos ahora, yo puedo ser mi propio faraón, como puedo ser mi propio libertador. Uy, ¿cómo así que mi propio libertador y el Mesías? No lo malinterprete. Sino que cuando yo comienzo a entregarle mi voluntad al Creador y a entender cuál es su camino, entonces yo me vuelvo partícipe de la redención que va a venir a mí. ¿Por qué? Porque el Eterno no me va a obligar a mí a ser redimido. No te va a obligar a ti a que seas redimido. No te va a obligar a ti a que camines por las sendas que Él quiere que tú camines. Esa es tu decisión. Por eso te vuelves parte del reino. Si tú no eres parte del reino, por más que digas que estás en este camino, pero sigues fallando, y dices, yo soy del reino, y a la vez falle, pues déjame decirte que la ecuación es completamente errónea y no quiere decir que estás en el camino. Es por eso que el Salmo 145, justo es Hashem en todos sus caminos y bondadoso con todos. Justamente el Eterno, Hashem, es justo en todos sus caminos.
Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que entender que Hashem está en todo, relacionado en todo, lo que hablamos, lo que vemos, lo que decimos. Ahora bien, Éxodo 6:12 dice, Moshe dijo a Yahweh, mira, los hijos de Israel no me han escuchado, así que ¿cómo me escuchará Faraón, pobre orador que soy? Esta parte es muy interesante, porque nosotros tenemos la idea de que Moshe era tartamudo, ¿no? Un hombre metralleta, y no era así. Vamos a ver en realidad el significado de ser tartamudo. Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, porque estoy punzando el corazón, porque ser un hombre y con labios inmundos, por ser un hombre y con labios inmundos, habitando en medio de un pueblo con labios inmundos. He visto con mis propios ojos al rey Yuhei Bajei Sebaot. Moshe también cree que tiene deficiencias morales para presentarse delante del faraón, porque moralmente, por sus manos, había pasado sangre egipcia. Entonces, en este contexto vamos a comenzar a ver qué es lo que Moshe verdaderamente está diciendo. ¿Era verdaderamente un tartamudo como muchos quieren decir que era? No creo, porque hemos visto que en las esferas egipcias de los altos mandos y que tenían poder, el hombre tenía que ser perfecto en todo, en el sentido perfecto de habla, vista, tenía que tener todos sus dedos, no podía ser cojo, y eso también nos lo muestra el libro de Levítico. Ahora bien, sabemos que Moshe hace lo que Hashem quiere. En Isaías 6:7 dice, tocó mi boca con el carbón y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, quitará tu iniquidad y expiará tu pecado. Les quiero decir algo, cada vez que usted se sueñe o tenga un sueño con carbones encendidos, es porque el Eterno le quiere refinar algo de su vida, quiere quitar una iniquidad, quiere expiar un pecado. Pero Él no lo va a hacer hasta que usted no discierna el sueño y entienda, hay algo que necesita ser quemado para poder hablar. En otras palabras, que cada vez que vemos el carbón encendido vamos a ver de que representa refinamiento, quemar la iniquidad y expiar el pecado. Torpe de palabra, literalmente obstruido de labios. La palabra hebrea que ha sido traducida como torpe es aral, que viene de la palabra arel, y su significado es obstrucción. Estas palabras, lo que Moshe está diciendo, en otras palabras, lo que Moshe está diciendo es que sus labios están obstruidos de manera que no puede hablar con claridad. Vamos a ver a qué se está hablando esto. La palabra orla, su forma femenina es la forma femenina de aral, y siempre va a significar obstrucción. En Jeremías dice 6:10, a quienes hablaré y advertiré para que oigan, he aquí su oído está cerrado, arela, y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Hashem le es oprobio, no se deleitan en ella. En otras palabras, ¿o qué nos enseña esto? Que este pasaje está hablando de la circuncisión del corazón. Significa que el corazón está bloqueado a la comprensión insensible a los impulsos del Eterno. ¿Qué es lo que quiere decir esto entonces? ¿Que era verdaderamente Moisés, era un hombre torpe de habla o era un tartamudo? No, sino que conforme a lo que ya había hecho Moisés, había algo que obstruía poder hacer la voluntad del Eterno, porque por sus manos ya había pasado sangre egipcia. Ahora, como pudimos ver en los textos del Éxodo, el deseo del Eterno era liberar o salvar a Israel de su opresor. Entonces vamos a entrar en el contexto de qué es ser liberado o salvo. Y aquí vamos a darle un cambio a la que es la parasha en el sentido de las plagas, plaga por plaga, para poder entender el concepto y de aquí en adelante tener responsabilidades de lo que verdaderamente somos, hijos de un rey. Entonces, para que entendamos de nuevo el concepto de orla, es, por decir, vamos a ponerlo en otro punto. Cada vez que tú le vas a dar una betzorá, un mensaje a una persona, si la persona se niega a recibirlo, es porque hay una obstrucción en esa persona. O nosotros,
que estamos en este camino, viene un mensaje del Creador y no lo entiendo, entonces hay algo que está obstruyéndome a mí para poder yo comprender el mensaje divino y poder cambiar el rumbo de mi vida. Por eso el Eterno le dice, ya tú no lo hablarás, tú serás como Elohim, porque yo te estoy purificando, yo te estoy a ti alineando en mis caminos, pero ahora el que llevará el mensaje va a ser Aarón. Lo mismo que está pasando en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, cuando Hashem le dice a Yeshua le dice el ángel y el ángel le habla a Juan. Se está viendo, no es que Yeshua no era digno, sino que son protocolos de lo que es el rey y sus súbditos. Y de esa manera, Hashem estaba manifestando en cierta manera lo que es el reinado celestial. Que el rey solamente cuando se levantaba y ponía su cetro en la tierra, era para traer un juicio sobre la nación, un juicio sobre las personas. Por eso tú lo vas a entender que cuando Joseph, después de la acusación de la esposa de Potifar, Orla creo que llamaba ella, ¿quién es el que juzga a Joseph? Potifar. ¿Por qué Potifar? Porque Potifar tenía gobierno sobre Joseph. ¿Y quién es el que le da la libertad a Joseph? El faraón. ¿Por qué? Porque cada vez que el faraón se levanta, que el rey se levanta solamente para traer un juicio sobre una persona o sobre una nación. Por eso cuando hay misericordia, o cuando más bien cuando hay cosas que son por decirlo así, dolores pasajeros, son castigos de sus súbditos. En este caso vamos a ponerlo metafóricamente hablando, que cuando hay un juicio es porque Hashem se levantó. Pero cuando viene una llamada de atención que causó un dolor, es de sus súbditos. ¿Con qué fin? Con el fin de que yo pueda retornar para que el rey no se levante y ponga su cetro en la tierra y me castigue. En otras palabras, la llamada de atención. Pero la llamada de atención trae también muchas veces dolor. Lo diferente es que ese dolor es más corto que el juicio que va a traer el rey sobre esa persona. Porque si el rey decía, muere, era muerto. En el único lugar, o más bien quiero recordarme, no quiero fallar si fue el único lugar, pero cuando vemos la historia de Esther, que si hay un cambio del rey, cuando el rey a través de ¿cómo se llamaba el malo? El malo que quería matar a todos los judíos. Amán, ¿no? Amán, ¿cierto? Enreda al rey y como que le crea una falacia, una mentira, y el rey dice, bueno, matémoslos a todos, ¿no? ¿Se lo decía? Entonces, cuando se da cuenta de la verdad, el que muere es Amán, ¿no? Porque está engañando al rey. Mira qué interesante la idea, porque nosotros muchas veces creemos que vamos a engañar al Padre. Y no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello. Porque de esa manera murió Amán. Ahora bien, como pudimos ver los textos de Éxodo, interesante porque aquí viene la conexión de que como pudimos ver lo que representaba el creer, engañar a mi rey, entonces ahora vamos a comprender un poquito más lo que es ser liberado o ser salvo. Como pudimos ver en los textos de eso, el deseo del Eterno era liberar o salvar a Israel de su opresor. ¿Qué es ser liberado o salvo? Es el rompimiento de ataduras corporales y morales, llamadas también espirituales, que impiden a la persona la oportunidad de desarrollarse en su totalidad. Entonces, para poder comprender ser libres, liberado o salvo, definamos el término de ser liberado o salvo desde la perspectiva mesiánica. Porque ya hubo una redención mosaica a través de Moshe Rabeno, ya vino una liberación a través de Mashiach, pero tiene que haber una liberación mesiánica donde el establecimiento de Mashiach nos dirá verdaderamente
o más bien, tendremos que dar verdaderamente el fruto de ser verdaderamente libres. A ver, salvo desde la perspectiva mesiánica, es un término técnico dentro del círculo de los seguidores de Yeshua que encierra en sí todo lo que significa pertenecer al movimiento de Yeshua el Mashiach. Vamos a poner contexto en la Torá. Cada vez que el pueblo se rebelaba contra Moshe, ¿qué sucedía? Morían los que se rebelaban. En otras palabras, que cada vez que nos rebelamos por la liberación y pongamos la salvedad de ser salvos a través del Mashiach, entonces cada vez que yo me levanto en contra de ese movimiento o de pertenecer al movimiento de Mashiach, pues entonces ahí te das cuenta porque muchas personas siguen teniendo tantas batallas y tantos pecados repetitivos porque se van en contra del movimiento mesiánico del Mesías. Creyendo que están en el camino, lo único que hacen es ser más tropiezos para ellos mismos porque no obran conforme a su Redentor, en este caso el Mesías. Lo mismo pasaba en el tiempo de Egipto, en el tiempo del Éxodo en el desierto. Entonces, la salvación mesiánica se mantiene en dos aspectos. Esto es muy interesante y muy importante que lo tengamos presente. Ser rescatado del pecado, transgresión de la Torá, por medio del Mesías, lo cual implica pertenecer al movimiento gobierno del Mesías, a la comunidad de la nueva alianza israelita donde se vive la Torá por naturaleza propia. Lea Isaías capítulo 59, versículos 2 al 20, Jeremías 33, del 31 al 33, y se va a dar cuenta lo que era estar en la nueva alianza y ve ser vindicados del juicio. Eso representaba ser libres o ser salvos. El sustantivo griego que comúnmente es traducido al español como salvación es sotería, el cual tiene un variado significado: liberación, salvación, perseveración, seguridad, sanidad. En Hechos capítulo 14 versículo 9 dice: este hombre escuchó a Shaul hablando. Él mirándole intensamente y percatándose de que tenía fe para ser sanado, el 10, dijo en alta voz, párate sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a caminar. Entonces, salvación, liberación, no solamente era decir soy salvo en el sentido de que yo confieso el nombre y soy salvo y pertenezco al reino de los cielos. No, la salvación o la liberación también representaba de algo corpóreo, de una enfermedad, de algo que me limitaba a vivir conforme a la vida que el Eterno me estaba diciendo que llevara. Ahora bien, el término hebreo que usualmente está detrás del griego es el sustantivo Yeshua, el cual también tiene un variado significado: liberación, salvación, rescate, ayuda, victoria, seguridad y bienestar. Siendo el lenguaje hebreo concreto, es posible comprender el significado esencial de Yeshua, y su raíz viene de Yashá, que significa amplitud. Esto quiere decir que para la concepción hebrea, Yeshua equivale a la liberación o rescate de una situación que me limita. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moshe? Rescatando de lo que limitaba al pueblo, lo estaba rescatando para darles una libertad para hacer lo que Hashem les había dicho. ¿Qué le había dicho en Éxodo capítulo 6, versículos 3 o 4? Dile a Faraón que me dejen ir a adorar. En otras palabras, y el que lleva a cabo el rescate es llamado Mashiach, libertador o salvador, razón por la cual dicho término es empleado para describir tanto al Eterno como a los humanos. Y aquí se nos aclara otra duda más, que Mashiach no solamente era como quieren tratar de mostrar un ente, una persona celestial que baja del cielo, no, Mashiach también es un rey, una persona que venía a traer redención. Moshe fue Mashiach en ese momento para Israel porque traía
redención y traía liberación y les iba a llevar a un lugar amplio donde ellos podían tener una tierra de ellos y ellos mismos gobernar la tierra conforme a las leyes que Hashem les iba a establecer. En Gálatas capítulo 5:1 dice, de lo que el Mashiach nos ha liberado es para ser libres, entonces estén firmes y no dejen encadenar de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Por qué Gálatas está diciendo eso? Cuando vemos el libro de Gálatas en su contexto, Gálatas parece ser que es una nación, una región que está tan imbuida en la idolatría de que permiten que otros vengan y los encanten con cosas vanas, donde parece ser que le ha sido difícil dejar su mala manera de vivir y adorar a un solo rey. Entonces por eso dice que lo que hizo Mashiach era liberarlos verdaderamente, pero que a la vez no permitieran encadenarse de nuevo a la esclavitud. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice, sométase como personas libres, pero no dejando que su libertad sirva como excusa para la maldad. Más bien, sométanse como esclavos a Yahweh. Levítico 26:3. Inbejukotai telehu beed misbotai tismeru bahasitenotam. Tengamos en cuenta hasitenotam. Si en mis leyes se encaminan y mis preceptos observan y los practican. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra ositenotam también se puede definir como los hacen o se hacen. Y esto es muy importante que lo tengamos definido de la manera correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que los sabios interpretaron la frase asitenotam en el sentido de ustedes se hacen. Con ello querían indicar que el ser humano el ser humano se perfecciona y se construye a sí mismo por medio del cumplimiento de los preceptos divinos. Es por eso que el ser humano es objeto y sujeto de la perfección. ¿Mira qué responsabilidad ser salvos o ser liberados? Porque somos objeto y sujetos a la liberación. Por eso dice que hasta que lleguemos a la estatura de ¿qué? Del varón. No dice el varón imperfecto, no dice el varón que está a medias, dice a la estatura del varón perfecto. En Romanos 2:7, para aquellos que quieran alcanzar la gloria, honor e inmortalidad por preservar haciendo el bien, él pagará vida eterna. Pero a los que son contenciosos, que desobedecieron a la verdad y obedecieron a la maldad, él pagará furia e ira. Sí, él pagará tribulación y angustia a todos los seres humanos que hacen maldad, al judío primeramente y después al gentil. Pero gloria y honra y shalom a todos los que permanecen haciendo lo bueno, al judío primero y al gentil después, o después al gentil. ¿Qué quiere decir esto? Que decir asiteotam es que yo me tengo que hacer perfecto constantemente, que yo tengo que trabajar constantemente en mi perfección porque ya hubo una redención, ya hubo una salvación, pero que al final el sello de esa perfección la dará el Mashiach. Entonces, esto es muy interesante, llegar al contexto o reconocer lo que es ser verdaderamente libres. Es por eso que el objetivo de la salvación mesiánica es, y estos puntos los vamos a estudiar, Teshuvat, se habla reconciliación con el Eterno. El Hijabrut, integración a la comunidad del justo. Capará, expiación de pecado a través del justo. Y Hayeolán, la vida eterna. Ese es el fin de ser libres o ser salvos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la Torá, para que aquel que quiera ser redimido o ser salvo, la Torá tiene que ser la guía para vivir en este mundo. En ella hay tanto instrucciones universales como particulares para Israel como para el no israelita.
Por ende, en este contexto de la parashá, pecar no sería solamente romper alguna regla de la Torá, sino incumplir con el propósito por el cual el ser humano fue creado. En otras palabras, si los hijos de Jacob, como nosotros, al caer en pecado, nuestras vidas ya no serían acordes con la voluntad divina. Es por eso que vas a entender Éxodo capítulo 9, versículo 29. Moshe le dijo a él: tan pronto como me haya ido fuera de la ciudad, extenderé mis manos a Yahweh. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que puedan saber que la tierra pertenece a Yuhe y Bajé. Mira que aquí ya le está diciendo para que la tierra pertenece a Elohim, a Hashem. ¿Sí? Ya le está poniendo su firma de dueño, Yuhe Bajei. Ahorita vamos a entender entonces este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a que la ciudad estaba llena de idolatría, no era un lugar apto para elevar una plegaria. ¿Sabes qué me llama la atención esto? Que en nuestra vida, si en nuestra vida hay idolatría, no es apta para elevar plegarias al Creador. Cuando eres salvo, cuando eres redimido, no puedes tener una idolatría en tu corazón, porque tu vida, tu oración no es apta delante del Creador. Porque si le dijo a Moshe: sal de ahí, fuera de la tierra, Moshe dijo: tengo que ir fuera de la tierra a adorar, una tierra donde había idolatría, un lugar, un campo seco, árido, donde el único Elohim, el único Dios, por decirlo de esta manera, para que lo entiendan, era que Hashem tuviera gobierno absoluto sobre ese lugar. Por eso necesitaba llevarlos al desierto, porque el desierto es el gobierno absoluto del Creador. Y todo aquel que adora a una imagen fuera del gobernante absoluto, la tierra iba a tragar y se lo iba a abrir. Lo que pasó con el becerro de oro. Es por eso que nosotros, cuando decimos: yo soy libre, ya acepté al Mesías, pero sigo en idolatría, la tierra espiritual, la Neshama, es tragada y no puedes adorarlo a él como debe de ser, porque tu cuerpo no es apto para adorar al Rey. Y eso es lo que muchos no quieren entender. Por eso, cuando entendemos el contexto de ser libres de la primera redención mosaica a la segunda redención mesiánica, si yo todavía tengo una vida llena de idolatría, yo no voy a poder adorar aptamente a mi Creador. Porque Él dice: si tienes dos reyes, si adoras a uno, al otro lo desprecias. Y Hashem no comparte su gloria con nadie. Es como decir: yo como esposo, yo no voy a compartir mi amor con otra mujer, porque ella es mi mujer, ella es la que merece mi amor, y ella me va a amar así como yo la amo a ella. Yo no voy a acostar a una mujer dentro de mi cama, ni ella va a acostar a un hombre. ¿Por qué? Porque es el lugar donde ella y yo nos compenetramos en uno. De la misma manera, el desierto es llevar a su pueblo al desierto para que ellos sean uno con su Creador. ¿Por qué? Porque el Eterno lo va a llevar siempre y cuando tú quieras que Él sea tu amado y que tú seas amado por Él. ¿Qué nos enseña esto? Que también nosotros debemos huir de lugares y de situaciones de idolatría y de inmoralidad, para que podamos orar de todo corazón. Por eso uno dice, hay una costumbre, y eso reconozco que antes lo decía, que llegaba a un lugar y había: ay, Padre Celestial, por favor, quita ese adorno, quita eso de ahí, túmbalo. ¿Sí? Cada vez que uno comienza a revelársele algo, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. En otras palabras, que si tú llegas a un lugar de idolatría y tú quieres orar para que la idolatría se caiga, no lo hagas ahí. Sal de ese lugar, porque ahí se estableció un trono de un dios pagano. Tienes que salir de ahí, adorar afuera, en un lugar amplio, donde no haya idolatría, donde solamente Él sea el único gobernador, y después entra con el poder del Ruach HaKodesh y decirle, dentro de tu Neshama, decirle al Eterno que tu providencia divina caiga fuego sobre ese ídolo y lo tumbe, y le rompa la cabeza. ¿Usted por qué cree que en el contexto judío no es un juego, ni es una mínima parte pensar en adorar en un lugar donde hay idolatría? Ni aún en los peores momentos de Israel. ¿Cuáles fueron los peores? Los exilios. Por eso, cuando ellos iban a los exilios, no podían hacer las festividades. No podían guardar Shabbat como lo debían de guardar. No podían ellos guardar las fiestas.
¿Por qué? Porque las fiestas representaban un convenio entre su rey y ese rey no tenía gobierno con ese pueblo. Por eso las fiestas no se podían. Cuando estaban bajo la expulsión babilónica, ellos no podían hacer ninguna festividad. No podían circuncidar a sus hijos porque era prohibido, le pertenecían a otro rey. Por eso el Eterno siempre les prometía: yo te llevaré de nuevo a tu tierra, la tierra que juré a tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Ahí, ¿por qué? Porque es en esa tierra donde muchos de los misbos se tienen que establecer y cumplir. Ahorita hay misbos generales, que eso lo hablaremos después, el mishpatín, que habla de otro contexto de misbos. Entonces la idea, no sé si están captando la idea de ser libre, liberado. En Ezequiel 36:24, porque yo te recogeré de entre las naciones, te reuniré de todas las tierras y te regresaré ¿a qué? A tu propia tierra. Es en tu propia tierra donde no vas a tener ídolos, es en tu propia tierra donde no vas a tener paganidades. Desafortunadamente la tierra de Israel está ahora, ¿cómo se dice? Profanada. Y es solamente la misericordia del Creador que se manifiesta para que no sea destruida nuevamente. Pero hay un exilio, porque no está el rey ahí, no está el Sanedrín ahí, no está la Corte Suprema Celestial ahí, hablando del Sanedrín, la Corte de Israel Celestial, por decirlo de esta manera. Entonces el Eterno necesita llevarlos a su tierra. ¿Para qué? Entonces yo rociaré agua limpia sobre ti y estarás limpio. Yo te lavaré de toda inmundicia y de todos tus ídolos. Dice que cuando te lleva a la tierra te va a lavar de la inmundicia y de todos los ídolos. ¿Qué pasó con Israel cuando iban a salir? No los mete por el Yansú, por el Mar Rojo, y se abren las aguas y los lava de toda inmundicia y los lava de los ídolos. Externamente sucede para ellos. Perdón. Ahora bien, Teshuvah. Vamos a ver el contexto de la Teshuvah. Reconciliación con el Eterno. Mientras Israel haga lo justo ante los ojos del Eterno, goza del estatus del Sadik, justo o justificado. Pero cuando peca, transgrede la Torah, entra en un estado de rebeldía y alejamiento en relación con el Eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que para recuperar el estado anterior necesita realizar Teshuvah, lo indica en la acción y en el afecto de volver a unirse a su Creador. En Hechos capítulo 10, 43 dice: todos los profetas dan testimonio de él, que todos los que pongan su confianza en él reciben perdón de pecados por medio de su nombre. ¿Qué enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que el Eterno puede aceptar el retorno del pecador y restablecer la condición de Sadí en virtud de la emuná, en virtud de la fe, no en virtud del remordimiento. Cuando es en virtud de la emuná que yo retorno a mi Creador para tener una reconciliación y ser llamado justo, sadik, delante de él, entonces yo podré ser justificado delante del Eterno. En Lucas capítulo 1, 77 dice: para difundir conocimiento entre su pueblo, que la liberación viene de tener los pecados perdonados. Por medio de la tierna misericordia de nuestro Elohim, que hace que el amanecer nos visite desde el cielo. ¡Wow! ¡Qué hermosa! Para resplandecer sobre los que están en oscuridad, viviendo en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por el sendero de Shalom. Eso es Teshuvah. Traer luz a nuestro caminar. Retornar a él. No volver a pecar. Cuando hago Teshuvah, reconozco que el gobierno teocrático de Hashem está sobre mi vida y que yo me voy a someter a mi rey y voy a hacer lo que mi rey dice que haga. Vamos a ver el otro punto. Hijabrut, integración a la comunidad del Sadik, del justo. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros reconocimos a nuestro Mesías, hay un concepto que lo hemos hablado como congregación: soy del Israel celestial. Me río, I'm sorry.
Pero eso es un término que no tiene nada que ver con los textos. Nada. Entonces tenemos que aclarar qué es el Hijabrut, integración a la comunidad del Sadí, del justo. Es el estatus del justo o liberado se obtiene del Creador por mediación de su siervo, el justo, y toma efecto en el pecador o transgresor cuando hay reconciliación con el Eterno, lealtad, asociación con el Sadik y cambio de forma de vida. Entonces voy a devolverme para que lo tengan presente. El Hijabrut es un cambio de un estado, de un estatus de justo o liberado que se obtiene del Creador por mediación de ¿quién? Del Mashiach, el justo, y toma efecto en el pecador o transgresor cuando hay, o sea, cuando yo me integro a la comunidad del Sadik, tengo que tener estos puntos. Ahora, creo que ahorita sí lo entendieron, ¿cierto? ¿Sí? Ahorita sí lo entendieron, ok, perfecto. Cuando hay que reconciliación con el Eterno, lealtad, asociación con el Sadí, lo que representa de que Mashiach se vuelve un socio mío en mi caminar, porque ese socio me va a ayudar a que haya un cambio de vida. Es como por decir yo a los varones, a mi amigo Juan, a mi suegro don César, a mi hijo, yo me asocio con ellos para que cuando haya una falencia, Juan me diga a mí, Roe, mire, creo que esto no es correcto, o don César, pero creo que la percepción es incorrecta, entonces me ayudan a caminar por el sendero correcto. ¿A qué quiere decir esto? Que si el Eterno justifica por medio del Sadik, quiere esto decir que al reconocer al Sadik se integra a la comunidad, al movimiento, y es parte de ser justificado, liberado o salvo, teniendo en cuenta y consciente que es parte del reino teocrático, el Malhut Elohim o el Malhut Shamaín. Este contexto, estas palabras las tenemos que tener presentes, porque cuando yo soy salvo conscientemente o soy liberado conscientemente, me vuelvo parte del reino teocrático, del Malhut Elohim o el Malhut Shamaín. Vamos a identificar los dos conceptos porque volvamos a coger la idea de la parashá del día de hoy. ¿Qué está pasando en esta parashá? Comienza a haber una confrontación entre el rey supremo y un rey que quiere creer que tiene el gobierno sobre todas las cosas. Hashem comienza a traerle pruebas, comienza a traerle dolores, angustias a ese rey que no quiere dejar libre a un hombre que quiere ser libre. Por eso lo decía al principio, yo tengo un faraón dentro de mí llamado Yeser Hará, que se pone de duro corazón y no me quiere dejar libre. Ese Yeser Hará se tiene que someter a mi rey, y ese rey tiene un príncipe llamado Yeshua, y que su Ruach HaKodesh, a través de ese Mashiach, de Yeshua, va a comenzar a introducirme en el reinado teocrático llamado Malhut Elohim o Malhut Shamaín. La expresión Malhut Elohim o Malhut Shamaín, definidos como el reino de Dios o el reino de los cielos, tiene dos significados internacionales. En sentido general, es el sistema de gobierno del Eterno. En sentido particular, es una de las definiciones con la cual se identificó el movimiento mesianista, iniciando por Juan el Inmersor, el cual fue promotor de la mesianidad de Yeshua. En otras palabras, en sentido general, el gobierno del Eterno. En sentido particular, lo que el Mashiach comienza a hacer, y que el que abre la puerta de eso es Juan. Durante esos días se presentó en el desierto de Yehudá Yohanan, Juan, el que sumerge en agua, y empezó a proclamar el mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Vuélvanse de sus pecados, o sea, hagan teshuvá, ¿a quién?
Mira lo interesante, que él no está diciendo vuelvan sus pecados a Yeshua. Le está diciendo a Yuhei Bajei, porque el reino de ¿quién? De Yuhei Bajei está cerca. En otras palabras, el reino teocrático de Hashem se estaba acercando. Entonces, ¿cuál era el objetivo de este movimiento? Lograr el establecimiento del reino teocrático en el gobierno de Israel. En otras palabras, que cuando yo acepto que soy salvo o soy liberado, entonces me vuelvo parte del gobierno de Hashem y tengo, ¿cómo se le dice? Tengo un poder. Tengo un poder que se me delega para hacer lo que el rey me está diciendo que haga. ¿Qué es lo que el rey me dice que haga constantemente? Lleva mi mensaje. Por eso tú vas a ver a Mashiach diciéndole a 70 discípulos, vayan y lleven el mensaje. Por eso vas a ver el libro de Isaías, cuán bellos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el mensaje. Por eso vas a ver que Mashiach le está diciendo a sus discípulos, lleven el mensaje del reino teocrático de mi Padre, porque ustedes tienen una autoridad. Ahora podemos entender lo siguiente. Éxodo 8:20. Yahweh dijo a Moshe, levántate temprano en la mañana, párate delante de Faraón cuando él salga al agua y dile, aquí está lo que Yahweh dice, deja ir a mi pueblo para que me puedan adorar. Interesante, porque el reino teocrático de Hashem, establecer el Malhú Elohim o el Malhú Hashamaim, es darle a entender a las entidades oscuras o a las tinieblas de que al único que debo de adorar, al único que me debo de postrar, al único que debo de engrandecer y exaltar es a mi rey. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el reino teocrático en el reino teocrático se pueden entrar en el presente, se puede ser mayor o menor, primero o último. En otras palabras, Yeshua nos enseñó de que los últimos serán los primeros. ¿Cierto que sí? Vamos a ver qué dice Mateo 11:11. Sí, les digo que entre todos los nacidos de mujer no se ha levantado ningún mayor que Yohanan, el que sumerge en agua. Sin embargo, el menor en el reino de Yahweh es mayor que él. Por eso los últimos serán los primeros. Ahora bien, entrar en el reino no solo es por medio de decir Adoní. ¿Sabían eso? Adoní, o Señor. Debido a que esto, si no se hace con conciencia, serían solo palabras, y entrar en el Malhú Shamaim tiene un precio. Por eso yo digo, ay, pero él es mi Dios, y ay, que yo lo amo y esto. Y la palabra dice, ay, se lo pongo, Mateo 7. No todos los que me dicen mi amo. Hay otras versiones que dicen mi Adón, o mi Señor, entrarán en el reino de Yuhei Bajei. Sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo, sino aquellos que se someten al reino teocrático de mi Padre, aquellos que quieren llevar la justicia de mi Padre sobre sus hombros. Por eso Mashiach dijo, el que quiera caminar en pos de mí, traiga ¿qué? Su cruz, salga su madero, sí, cárguelo. Lo que le está diciendo, o el mensaje que está diciendo Mashiach es que si ustedes quieren seguirme, traigan la justicia divina sobre sus hombros. Porque fue la justicia divina la que se puso sobre él para que ni usted ni yo muriéramos. Es simplemente eso. Y cuando andamos con la justicia divina en nuestros hombros, somos justos. Hacemos que el reino crezca y no que se desvanezca. Por eso cuando llevamos el mensaje correcto de la justicia divina, pocos son los seguidores. ¿Acaso Mashiach no se quedó con 2 y su madre en el madero? Sí. No fueron negados, no fue negado por sus amigos, a los que les enseñó y les manifestó el Malhú Shamaim. ¿Acaso Pedro no fue el que vio la transfiguración con Juan y Pedro no lo negó? Porque no quiso o no estaba todavía dispuesto a llevar la justicia del Eterno sobre sus hombros. Llevar la justicia del Eterno es morir a mis deseos, es morir a mi agenda, a mis propósitos. Llevar la justicia del Eterno es morir a mis anhelos. Pero cuando yo hago el deseo de mi Creador, Él cumplirá los deseos de mi corazón.
sin necesidad de lo que yo le pida, sin necesidad de lo que yo anhele. Traerá shalom a mi vida. Mis sendas serán allanadas, mis hijos vivirán en paz, mis alacenas no estarán vacías, en mi mesa siempre habrá pan, mi salud será mejor. ¿O acaso ustedes no vieron que cuando Israel entró al desierto, hubieron dos manifestaciones que nunca se borraban o nunca se quitaban de ellos? ¿Saben cuáles eran? Que sus vestimentas y sus sandalias nunca se acababan. Eso representa provisión, porque en el día y en la noche recibían más provisión. Cuando yo ando correctamente en el reino teocrático de mi Creador y acepto a su rey, al Mashiach, su príncipe, mi rey, mi justo, mi sadik, y quiero caminar como mi sadik, entonces yo mismo seré proveído o tendré provisión de él. Pero cuando yo quiero andar en mis caminos, en mi justicia, en mis ordenanzas, en mis preceptos, y no los de él, entonces yo voy a ir a un desierto seco y árido, donde no habrá manifestación divina, donde mis sandalias se gastarán, donde mis vestiduras se acabarán, donde mi mesa estará en necesidad, mis alacenas estarán vacías, mis hijos estarán enfermos, y no tendré futuro para mi vida. Esto nos enseña que a través de muchas tribulaciones tenemos que entrar en el reino teocrático. Y es solamente a través de las tribulaciones que sabemos quiénes somos. Somos el oro refinado en el fuego. Y aquel que dice que no quiere ser refinado no está en el reino teocrático. Aquel que dice yo soy salvo y nada mal me tocará, entonces no es salvo. Está más perdido que salvo. Está más perdido, como dice el dicho, que la mamá del chavo. Perdón, pero es así. Hechos 14:22. Fortaleciendo a los talmidín, alentándoles a que permanecieran fieles a la fe y recordándoles que es a través de pasar grandes tribulaciones que entramos en el reino de Yahweh. Queremos entrar en el reino teocrático, decimos que Mashiach es nuestro Mesías, decimos que andamos en Torah, que andamos en los preceptos, queremos guardar fiestas, queremos guardar todo, pero no entendemos qué es entrar en un reino de un rey. Porque el rey se tiene que volver súbdito mío. ¿Qué prueba más grande? Sí, porque cuando ando yo en mis caminos le digo a mi rey, tú no eres mi rey, yo soy tu rey. Pero cuando ando en el reino teocrático del Eterno, yo guardo lo que Él me dice que guarde. Hago lo que Él me dice que guarde. Ya mi agenda se acabó. Ya mis planes se acabaron. Ya todo lo pongo delante de Él. Y si tú me dices ve, yo iré, ya no voy solo. Porque cuando vas solo diciendo que tienes un rey, tú eres el rey, no es Él. Cuando pones todo y lo haces todo, más bien, ay, tú eres mi rey, pero voy a hacer esto. No meditas, no le pides al Eterno dirección, no le pides discernimiento, no le pides que te traiga revelación de lo que vayas a hacer. Entonces tú eres el rey. Ya Moshe le dijo, ve tú, lej leja, ve por ti mismo, por tu propia cuenta. Y tu resultado no va a ser tan favorable cuando me involucras a mí. Cuando tus planes son mis planes. Estar en el reino de Hashem es estar constantemente poniendo mis planes en Él. Ahora entendemos 7:3 del Éxodo. Pero yo lo volveré de corazón duro a pesar de que yo aumentaré mis señales y maravillas en la tierra de Misraín. Cuando un hombre que dice estar en el reino teocrático, en el reino de Hashem, en el Malhú Elohim o en el Malhú Shamaín, y dice que está en él, pero anda en sus caminos, lo que tiene es un corazón duro. Esa liyá nos la enseñó Juan. Y no es que Hashem le endureció el corazón a Faraón. Ya Faraón tenía su corazón endurecido. Muchas veces nosotros tenemos el corazón endurecido, señoras y señores, jóvenes. Ay, Señor, pero el Eterno nos está diciendo, ve por este camino. No, pero es que a mí me parece que es este. Tienes un corazón endurecido.
Perdónalo, yo no lo puedo perdonar. Tienes un corazón endurecido. Mira, ahí está la verdad, no la veo. Ay, es que aquí desde Génesis dice que es el Shabbat que hay que guardar. Pero yo no veo que dice que el Shabbat hay que guardarlo. Un corazón endurecido. Cuando le dicen a uno no se llama Yeshua, se llama Jesús, porque así lo conocí, Chucho, el Zarco, como lo quieran denigrar, son palabras de denigración. Tienes un corazón endurecido, porque su nombre es Yeshua, el que liberta, el que te saca de la limitación y te lleva a la expansión. Pero aquel que dice yo lo conocí así, y así me relaciono con él, cuando se le está revelando una verdad, lo que está pasando en ese corazón, el corazón está más duro que una roca. No quiere entender la verdad, no quiere aceptar la luz. ¿Qué aprendemos de toda esta información? Esto nos enseña que el Eterno escoge lo que no es nada para avergonzar a los que son algo en este mundo. ¿Sabe algo? Que cuando comencé a entender esto y a entender un poco más la Torah desde la perspectiva de un rey, yo comencé a entender de que verdaderamente lo que el Eterno hizo con mi vida, solamente Él lo podía hacer. De poderme yo parar aquí y traerles una enseñanza como estas, solamente Él lo podía hacer. Porque entendí en algún momento de la dureza de mi corazón de que el camino por el que iba era directo a la muerte, como toda mi generación. Y comprendí y entendí de que había un proceso. Y cuando comencé a conocerlo a Él, y comencé a conocerlo poco a poco, hasta este momento que todavía me falta mucho por conocerlo, entiendo de que no hay nada más grande que estar en sus caminos. Porque ahora puedo dormir tranquilamente. Ahora puedo dormir sin temor. Que si me acuesto con hambre es porque yo quise, porque mi alacena está llena. Que si no me compro algo es porque no quiero. Porque Baruch Hashem, Él ha bendecido mis arcas. Porque ya eso no es parte de mi agenda. Claro, tenemos necesidades. A veces tenemos deseos de comprarnos algo, no lo merecemos, para eso trabajamos. Él nos da la fuerza de trabajar. Pero aprendí a que si yo endurecía mi corazón a una verdad revelada, lo único que iba a traer sobre mí, un poconón de moscas, como está esa imagen sobre él. Porque la mosca representaba que no había pactos sobre esa persona o sobre esa nación. ¿Usted por qué cree que en ninguno de los sacrificios se ve que exista un insecto? ¿Usted por qué cree que no podía haber ni siquiera miel en ninguno de los sacrificios? Porque la miel es buena, pero también es instrumento de que vengan insectos y se puedan parar ahí. Y los insectos no son kosher. En otras palabras, que si estás lleno, como lo dije, si te sueñas con carbón, hay algo una iniquidad que se tiene que quemar, o un pecado que se tiene que perdonar. Pero si te sueñas con moscas o con insectos, piensa en eso, que de pronto hay iniquidades muy fuertes, una dureza en tu corazón tan fuerte que necesitas que el Eterno te la limpie. O de pronto porque tienes un corazón demasiadamente duro y no quieres entender la verdad que el Eterno te quiere revelar. En 1 Timoteo 2:4, el que quiere que toda la humanidad sea salva y venga al pleno conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona se empeña en rebelarse contra la voluntad del Eterno, llegará a un punto donde la gracia del Eterno se retira y no habrá más posibilidad de arrepentimiento. Señores, decir la verdad del Creador y estar en el reino es llevar la Besorá. Si la persona se empeña y rehúsa aceptar el mensaje, ¿qué pasó con Faraón? Lo vamos a ver en las parashas que entran. ¿Cuál fue la consecuencia del endurecimiento de Faraón? Mire cómo es esto. Si ustedes leyeron los textos,
ustedes se van a dar cuenta que el faraón, primero comienzan los textos a decir, y el corazón de faraón se endureció. Y van a ver después, y dice, el corazón de faraón, el corazón de los, ¿cómo se llama? No, así, de los magos. Y después dice otro texto, de los, ¿cómo se llaman? De los capitanes. De los capitanes. Y después dice, y del pueblo se endureció. En otras palabras, que conforme la cabeza se comienza a endurecer, así comienza a descender la dureza de corazón sobre todo un pueblo, y eso llevó que hasta el día de hoy hayan consecuencias graves de ese endurecimiento de ese faraón, una tierra seca. Pero Baruch Hashem, según Ezequiel, data de que esa tierra se volverá a levantar y que ya nunca más volverá una persona con un corazón duro, porque Hashem la restaurará como en sus días primeros. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Cuando en esta tierra yo quiero gobernar, que Él me va a llevar que Él va a mandar sobre mí castigo, látigos, va a mandar pestes, granizo, va a mandar golpes tan fuertes para que la dureza del corazón sea quebrantada. Y así yo pueda verdaderamente volver a renacer, relucir como el Adán primero. En Romanos 9:22, ahora, que si Yahweh, queriendo demostrar su ira y dar a conocer su poder, pacientemente soportó a la gente que merecía castigo y estaba lista para la destrucción. Pacientemente, ¿ah? Esto quiere decir que el Eterno fortalece a la persona en su rebeldía con un triple propósito. Primero, para fortalecer la decisión de la persona y así darle el derecho de vivir según su propia decisión libre. Escogió ese camino y por ese camino tendrá que caminar y sufrir las consecuencias de su decisión. Segundo, para mostrar a todo el mundo que el aparente arrepentimiento que la persona pueda mostrar hacia afuera no era sincera. Para que cuando venga el castigo nadie diga que Elohim lo castigó a los arrepentidos. Su rebeldía es evidente a todos y por lo tanto nadie se equivocará pensando que el castigo divino vino por una injusticia del Eterno. Tercero, permítame tomar agua. Tercero, para así mostrar su poder mediante los fuertes castigos que son manifestados de modo que el pueblo de Israel y las demás naciones conozcan su tremendo poderío. Y por eso Proverbios capítulo 28 versículo 14, bendecida la persona que siempre teme a Yahweh, pero aquel que endurezca su corazón caerá en la desgracia. Si el faraón hubiera querido someterse a Yahweh después de un sincero arrepentimiento, nada se lo habría impedido. Recordemos que la Teshuvah, el arrepentimiento o regreso, es la base principal sobre la cual descansa la relación del ser humano con el Creador. Si usted quiere tener, ¿por qué David tenía el corazón de Hashem? Porque hacía Teshuvah. Hacía Teshuvah constantemente. No volvía a cometer. Y no volvía a cometer la transgresión, él sabía. Entonces, cuando una persona comete el error, hace Teshuvah, retorna y no lo comienza y no lo vuelve a cometer, se vuelve parte más bien, vamos a poner, te vuelves una base fundamental sobre el Eterno para que pueda llevar los mensajes divinos. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de la Teshuvah es que venga sobre nosotros capará. Este es otro punto de lo que es redención. Capará, expiación de los pecados por medio del Sadik, del justo. Capará transmite la idea de remover el pecado por completo. El mecanismo ordenado por la Torá a través de los sacrificios de los animales garantizaba solo la aceptación ritual de solo la aceptación ritual del pecador cuando éste cumple la orden del sacrificio, pero no garantiza la transformación ética y moral del pecador. Pero según nos data el libro de Isaías,
sí se puede garantizar solo a través del mérito redentor de la muerte del justo, del Sadik. Por eso necesitaba venir un Sadik, un justo, el justo Mashiach. Sí, no, pensé que sí. En Juan, capítulo 8, 36. Así que si el Hijo os liberare, serán realmente libres. Ahora podemos entender verdaderamente el contexto de Juan 8:36. Yo sé que hay bastante información que hemos hablado acerca de lo que es ser salvo o ser liberado. Y yo les pido que si ustedes quieren, por favor, mediten más y vean esos textos. Es más, lo voy a imprimir en PDF y el que lo quiera me lo pide y yo se lo doy para que ustedes lo tengan ahí y puedan estudiar más y ondear más en lo que es ser liberado, ser salvo. Porque si la primera redención mosaica hizo un trabajo y sirvió, ¿cuánto más la segunda redención mesiánica hará sobre nuestras vidas? Por eso que eso del 9:13 dice, Yahweh dijo a Moshe, levántate temprano. ¿Se han dado cuenta? Que siempre que se iba a enfrentar a Faraón iba, ¿era qué? Temprano. Muchos dicen que era entre las horas de las 6 y las 9 de la mañana. Otros dicen que era entre las 3 y las 6 de la madrugada. Porque... Sí, pero hay otros que dicen que entra entre las 6 y entre las 3 y las 6, porque a esa hora las tinieblas estaban moviéndose. Entonces eso en aspectos místicos, que a esa hora era que Moshe tenía que ir para hablar con Faraón para que él pudiera entender la batalla, como en estas palabras por decir, esa batalla de dioses, ¿no? Entre Hashem y sus dioses. Entonces cuando Faraón veía todo lo que sucedía, pues lógicamente cada vez se desilusionaba más a los dioses que él le estaba adorando temprano. Por eso le decía, vaya temprano en la mañana. También se bañaban, ¿no? Y todo lo demás temprano en la mañana. Es un contexto en ese sentido, ¿no? Ahora, por eso dice, levántate temprano en la mañana. O sea que uno de los primeros conceptos de la oración judía es orar en la mañana. Por eso cuando nos levantamos en la mañana, ¿cuál es la oración que hacemos? El Shema Israel. ¿Por qué decimos el Shema Israel? Porque estamos estableciendo el gobierno de Hashem en nuestra vida en ese día. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer porque el Shema Israel, oye Israel, Yahweh es nuestro Elohim. En otras palabras, lo que estamos estableciendo es que Hashem es mi Elohim, que en este día no habrá otro Elohim, no habrá otro Dios, no habrá nadie después de él. Él es uno solo, correcto. 14. Porque esta vez yo infligiré mis plagas sobre su corazón y sobre el corazón de tus oficiales y tu pueblo. Si estás viendo, primero habla de la cabeza, los oficiales y el pueblo, para que así sepas que yo soy sin igual el soberano de toda la tierra. Para ahora, yo pueda haber extendido mi mano y haberte golpeado a tu pueblo con plagas tan severas que habrían sido barridos de la faz de la tierra. Pero es por esta misma razón que los he mantenido vivos, para mostrarte el poder de mi nombre en toda la tierra. Así es lo que te decía, al concepto de lo que ellos decían entre las 3 de la mañana o las 3 de la madrugada, a las 6 de la madrugada. Ahora bien, puesto que aún te estás indisponiendo en contra y no los dejas ir. Estos textos de Éxodo 9, 13 al 17, los podemos relacionar con la palabra Haye Olam. Yo creo que ya estoy a vísperas de terminar. Haye Olam. Haye Olam es vida eterna, vivir la vida según la Torá. La expresión hebrea Haye Olam o Haye Haolam, Javad, vida de la era venidera, no se enfoca en la vida después de la muerte, sino en la vida misma cuando ésta es vivida según la voluntad del Eterno. ¿Sabía usted que en la concepción judía o en la concepción hebrea, decir la vida eterna no era después de la muerte, sino la vida eterna es algo diferente? Vamos a verlo. En Juan 17:3 dice, vida eterna es esta, que te conozcan al único Elohim verdadero, a él, a quien tú enviaste, a Yeshua al Mashiach.
Entonces, ¿cuál era la vida eterna según la concepción mesiánica judía? Conocer al Eterno. En Juan 17, 14, yo te glorificaré en la tierra terminando el trabajo que me diste hacer. Entonces, ¿cuál era la vida eterna? Conocer al Eterno, conocer su propósito. ¿Para qué? Para glorificar su nombre aquí, no en los cielos, porque Él creó el mundo para Él gobernar en el mundo. Él va a descender un día, cuando Mashiach le entregue el reino a Él descenderá y su reinado nunca más se acabará. La percepción del día, del tiempo se acabará. Ya no habrá más viejitos, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá sol ni luna, porque Él será nuestra luz. Era venidera no equivale a la vida después de la muerte, sino que cuando surgió dicha expresión existía la expectativa de una realidad mejor que la presente. En otras palabras, que la era venidera no estaba diciendo a esa era mesiánica y todo lo demás, sino que la era venidera es que si yo ahora soy pecador, estoy reconociendo mis pecados, estoy reconociendo que tenía Faraón sobre mí, mi mañana será mejor, mi futuro será mejor, mis siguientes horas serán mejor. Por eso, ¿se acuerdan la parasha pasada cuando él le dijo a Moshe, ¿y quién le diré que me envió? ¿Qué le dijo Hashem? Diles, seré. El seré está relacionado al Hayé Olam. Porque si tú estás caminando, yo seré en ese camino tuyo, en esa vida venidera, seré el que tú necesitas que sea en ese momento. En otras palabras, la era venidera es la era que está viniendo. O sea, lo que tú vas a vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que un mundo transformado a través de las acciones del ser humano, cuando éste vive correctamente. O sea, que todo se transforma, la era venidera es transformada cuando yo vivo correctamente. Esto nos enseña que desde la perspectiva judía piadosa, vida eterna es simplemente vivir Torah. Es por eso que entendemos que pecar o ser esclavo es transgredir la Torah, lo cual es sinónimo de estar muerto. Tal como Adán, en términos simbólicos, murió el día que pecó o el día que desobedeció. Y con esto termino. Otra más. Termino con la última. Entonces, ¿qué es pecar? Transgredir la Torah. ¿Cierto decir? Ese es el pecado definido. Cada vez que hay un pecado estamos transgrediendo la Torah. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el libro de Deuteronomio 30:15. Mira, yo estoy presentando hoy en una mano vida y el bien, y en la otra muerte y el mal. 16. En que te estoy ordenando hoy amar a Hashem tu Elohim, a Yahweh tu Elohim, a seguir sus caminos y a obedecer sus mandamientos, regulaciones y estatutos, porque si lo haces, vivirás y aumentarás tus números. Y Yahweh tu Elohim te bendecirá en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se vuelve, si rehusas escuchar, si eres atraído para postrarte delante de otros dioses y servirles, te estoy anunciando que hoy, que de cierto perecerás totalmente. No vivirás largo tiempo en la tierra que estás cruzando, el Jordán, para entrar a poseer. Yo llamo al cielo y la tierra para testificar contra ti hoy, que yo te he presentado la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por lo tanto, escoge la vida para que vivas tú y tu sera. Entonces, para que resumamos, lo resumo con esta idea. Bonita Pero si estamos caminando en la luz, como Él está en la verdad, entonces tenemos confraternidad unos con otros, y la sangre de su Hijo Yeshua nos purifica de todo pecado. ¿Cuál era la idea? Y con esto termino. ¿Cuál era la idea de esta enseñanza del día de hoy? La idea de esta enseñanza del día de hoy
es que reconozcamos el privilegio que es estar en el reino de Hashem, en el Malhú Elohim, en el reino teocrático de Hashem, para que nos esforcemos más bien, nos esforcemos y no caigamos más. Por eso dice la palabra que si el Hijo os liberare, seremos libres de verdad. La pregunta que siempre me hago a este verso es, ¿verdaderamente somos libres? Si después de conocer lo que representa, lo que es la Teshuvah, lo que es ser parte del reino, lo que es todo lo que hemos estudiado hoy, lo que verdaderamente representa estar ser parte del reino, ser hijo del rey, ¿verdaderamente somos libres? Año tras año estudiamos esta parashá, ¿no? Año tras año estudiamos esta parashá y vemos a un faraón que se ha levantado y vemos a un faraón que está llevando a opresión a su pueblo y vemos la bendición de que Moshe, el Eterno, lo llama para liberar y lo ponemos en el contexto de nuestra vida actual y tenemos a un faraón que nos está oprimiendo y tenemos a un Mesías que vino y murió, resucitó, nos perdonó y todo lo más, pero ¿somos libres verdaderamente? ¿Verdaderamente murió el faraón en las aguas? No sé si están entendiendo la idea. Porque el sello de la redención era la inmersión. Y el faraón y los que perseguían a Israel murieron en las aguas, queriendo decir que los pecados en los cuales Israel o lo que oprimía a Israel en Israel quedaron en las aguas. Lo mismo representa cuando nosotros hicimos la inmersión y decimos, bueno, ya ahorita soy nuevo, soy libre, Baruch Hashem, aleluya. Pero mañana, pasado mañana, se me olvida el gozo, el júbilo que haber entrado a las aguas y se me olvida y comienzo a la lengua sin control a matar a mi hermano. Comienza mis pensamientos a dar miles y miles y miles y miles de ideas, muchas de ellas extrañas o ajenas a la voluntad divina. O muchas veces somos capaces de robarle la paz a otra persona. ¿Somos libres de verdad? ¿Verdaderamente se abrieron las aguas delante de nuestros ojos? ¿Verdaderamente se nos reveló qué es tener el gobierno de Hashem a través de su Mashiach en nuestro corazón? ¿Verdaderamente hemos reconocido el sacrificio del justo, del Sadik? Les quiero decir esto, cada vez que yo dudo de que, lo voy a poner de esta manera más bien, ¿cuántos todos llevamos ya largo tiempo en este camino? ¿Cierto? Sí, unos más que otros, pero ya estamos en ese camino y dijimos, se me reveló, ya la entiendo, pero viene una pregunta y viene otra, y yo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que tal vez? ¿Será que a lo mejor? Pero el Eterno te abrió las aguas, dijiste que se te reveló el Shabbat, pero ya no puedes estar en Shabbat. Se me reveló la Torá. Sé que es el árbol de la vida, la fuente de vida, porque Mashiach nos revela esto. Mashiach dijo que él no venía a abolir la Torá ni los profetas, pero ya no puedo guardar Shabbat. Sí, se me revelaron los 10 mandamientos, pero me cuesta amar a mi prójimo. Ay, es que mejor dicho, no lo quiero ver ni cerquita, ni en pintura lo quiero ver, pero se me reveló la Torá. Se me reveló el amor del Mesías. ¿Verdaderamente somos libres? En realidad la redención mosaica llevó al pueblo de Israel a una verdadera liberación.
¿Sabe qué nos enseña el libro? Ese es el espejo de nuestra vida. Ese es el espejo de nuestra vida. Pero aquí hay una responsabilidad. Y se la voy a decir cuál es. Que todos aquellos que dijeron soy libre verdaderamente y seguían pecando, no entraron a la tierra prometida. ¿Qué nos cuesta pensar a nosotros? Que si supuestamente somos libres ya, vamos a entrar a la era mesiánica con bombos y platillos, porque ya el Mesías se me reveló, o porque la Torá se me reveló. No, esto no es así. Cuando hacemos Teshuvá es para no volver a pecar. Cuando retornamos a nuestro Creador es para no volver a caer en el mismo pecado. Cuando decimos se me reveló algo es porque si se reveló verdaderamente, no voy a tener duda de lo que se me reveló. Si se nos reveló que Hashem es uno y que Él no comparte su gloria con nadie, no voy a estar pensando, ¿será que ese es uno? ¿Será que son dos? ¿O será que la Trinidad existe? Cuando digo perdóname, verdaderamente estoy pidiendo perdón. Cuando dice la palabra no transgredas mi Shabbat, mi día Kadosh. Y tenemos testimonio de ella misma que con un hombre que transgredió la Torah, transgredió el Shabbat, fue apedreado. Baruch Hashem, que tenemos misericordia y nos da la oportunidad de retornar. ¿Cuántos no hemos hecho trabajos en Shabbat que no debemos de hacer simplemente porque mi agenda no se la di al Eterno? Esto es lo que necesito hacer por ahora porque necesito sustento. ¿En serio? ¿Se fue libre? Mano, no estamos jugando. La salvación no es un juego. Ser libre no es un juego. Y hay una parábola muy interesante que nos muestra el Mashiach del hombre que fue injusto. Que cuando iba aquel que le debía dinero, la traigo a memoria y no la tengo clara, pero la tengo aquí en mi mente, que el Eterno, el mayor, tuvo misericordia de él y le perdonó la deuda. Pero inmediatamente vino uno que le debía a ese que se le había perdonado y el rey le dijo, siervo malo. ¿Qué pasó con ese siervo? ¿Qué fue lo que sucedió con ese hombre cuando recibió misericordia? Hermanos, esto no es juego. Si decimos que guardamos Shabbat, la caída del sol hasta el día que se caiga el sol al día siguiente. Si decimos que la Torá se me reveló y los 10 mandamientos se me revelaron y dicen la palabra, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces, si no amo, entonces no soy liberado. Cuando dice que no robes, pero estás robándole la paz y chalón a otro, no moriste a eso, eres esclavo de ese faraón, de ese egipcio. La salvación, entrar en el reino, no es un juego. Es ser responsables de lo que se nos dio en nuestras manos. A mí no me importa lo que el mundo diga. Es más, si mis familias que no son conversos y no creen en esto, no me importa. Yo y mi casa serviremos a Hashem. Así dice José. Cuando fueron y se le pararon los mismos israelitas en la tierra prometida. Señores, si ustedes se quieren ir en pos de sus dioses, váyanse. Pero yo y mi casa serviremos a Hashem. ¿Qué le dijeron? Si Hashem está contigo, si Hashem está contigo como estuvo Hashem con Moshe, entonces yo estaré con ustedes. ¿Sabe qué pasó ahí? Me viene la luz. Que aquí hubo algo, dependencia. Y yo no puedo depender de que porque alguien cree, yo tengo que creer. Entonces si Josué no creían que Hashem iba a estar con él, entonces los otros se iban a perder. Dependencia.
Yo no dependo del hombre, yo dependo de mi Creador. Si ustedes dependen de mí, ustedes van a errar porque yo soy un hombre. Pero si ustedes dependen de Hashem, ustedes nunca van a errar. Ustedes siempre van a caminar temerosos, siempre van a caminar por la senda del Creador. Porque todo lo que el Eterno les ponga es porque Él lo puso, no el hombre. Estar en el reino teocrático de Hashem es caminar conforme dice su bendita palabra. Teme a Adonai y guarda sus mandamientos, porque es el fin de todo. Y dice Apocalipsis que aquellos que puedan entrar al reino del Padre son aquellos que guardaron los mandamientos y nunca negaron el sacrificio del Mashiach y su nombre. ¿Verdaderamente soy libre? Seamos conscientes. Hagamos una mirada hacia adentro de nuestro corazón. ¿Soy libre? ¿Sigo dudando a lo que el Padre puso en mí? Uno de mis grandes temores era que si el Eterno me había puesto a hablar su palabra. Y dudé y decía, Señor, yo no quiero títulos, porque nunca he tenido un título en mi vida más que el mayor. Ser siervo de mi Padre Celestial y ser padre de mis hijos y un buen esposo. Y tratar día tras día de ser mejor hijo para mi madre y mejor amigo para mis amigos. Y decidí que cuando se me revela algo, batallo con eso como escudo en mis manos para no volver a pecar y no volver a anidar en mi corazón cosas que me llevan a la perdición. ¿Soy libre? ¿Verdaderamente soy libre? Es una palabra y una pregunta que tiene que estar muy clara en nuestra vida, muy al frente, muy enfrente de nosotros. ¿Y cuál es la reflexión? Que antes de cometer una transgresión te preguntes si eres libre. Y si ves que esa transgresión te está llevando al abismo, grita y pide auxilio. Yo sé que el Creador, el Elohim de los cielos, Yahweh, Yuhei Bajei, mandará a sus ángeles y te guardarán, y te ayudarán y te sostendrán, porque es una promesa divina. Espero en el Eterno que te quedes con esta pregunta. ¿Eres libre? ¿Eres salvo? Espero en el Eterno que esta enseñanza del día de hoy haya traído luz a tu vida y que haya sido de bendición para ti como ha sido para mí, y que podamos entrar todos en el reino teocrático de Mashiach y así hacer las obras que el Padre quiere que hagamos. Quien les habla, el Roy Walter de la Keilah en su presencia en Roselle, New Jersey. Nos vemos hasta la próxima. Shalom.